Si mal no estoy, yo era pésima estudiante, repetía todos los años, casi no me graduó de 11, y eso lo tengo que decir. Yo siempre fui rebelde, siempre fui antisistema, y que claramente las personas cambian, crecen, evolucionan, y la persona que tú conociste hace 15 años no es la misma que está aquí. Yo soy millennial, y estamos lidiando con una generación centennial que la capacidad de absorción de información es mucho más rápida. Entonces hay que reflexionar, no es solamente decir yo me paro aquí y digo, no, yo soy docente, pero yo también soy consciente de que hay unas barreras que todavía hay que seguir cerrando. Bienvenidos y bienvenidas a Vocación Sin Filtro, el podcast donde te mostramos que no existe un solo camino recto y perfecto. Aquí vienen desde abogados que arrancaron en medicina, ingenieros que hoy viven de la música, hasta emprendedores que se han quebrado más de 3 veces. Y todos con una cosa en común: se cayeron, se levantaron y encontraron su rumbo. La misión es que tú, que estás entre los 15 y los 25, escuches la pura verdad. Que sepas que equivocarte es parte del paseo, que cambiar de carrera no te hace ningún tipo de fracasado y que no existe el camino correcto. Hoy estamos con Ana Michelle Telles. Su historia es la prueba perfecta de que un mal estudiante en el colegio no define nunca su futuro. Ana pasó de tener dificultades en el colegio y odiar en su momento el sistema educativo a convertirse en un referente internacional en educación. Así que prepárate y escucha esta historia, porque aquí la vocación se habla sin filtro. Su profesión, sino también el qué hacer. Y el humano que yo alcancé a conocer, a la otra chica que era ella borda, ahora sí no está mal, está en Estados Unidos, pero ella borda, y el croquis era el dibujo de ella fue el croquis tejido o bordado del mapa de Colombia. Muy lindo. Okay. Entonces, cada departamento, además, lo que he aprendido en este último año en específico, y es que, primero, el aprendizaje nunca va a ser lineal. Y segundo, que gran parte de esos aprendizajes de este año, y es que si tú tienes una idea o algo que realmente te mueva a hacer la diferencia, es que si el contexto no te lo da, búscalo afuera. Siempre habrá gente o personas o gente muy brillante que está dispuesta a ayudarte, a escucharte, a impulsarte, a acompañarte, a darte una... O sea, tú como tal, ¿qué te gustaba hacer en esa época? ¿Tenías como si no te gustaban las materias, el colegio era más como una prueba de testeo o cómo lo hacías eso? Yo la verdad en ese momento no es como que tenía nociones de que, ay, yo sí sé lo que quiero en la vida. No. Okay. Tampoco nunca me definía por las cosas que otro pensara de mí, inclusive mis profesores. A mí nunca me importó el criterio de un profesor porque muchas veces, bueno, mi generación la marcaron mucho las palabras de sus profesores, y creo que Okay. gran parte de mi proceso de aprendizaje ahora como docente no es solamente endurecer el corazón, no es todo ser señorita miel, sino Uh-huh. el hecho de saber cómo hablarle al estudiante. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuánto una palabra tuya como autoridad, Sí. porque tú eres una autoridad dentro del aula, vas a marcar a ese individuo. Entonces es como saber que yo no soy nada de eso, que nada de lo que ellos pensaban me definía, y que claramente las personas cambian, crecen, evolucionan, y la persona que tú conociste hace 15 años no es la misma que está aquí. Entonces, como Total. todos los días somos seres cambiantes que están buscando mejorar como individuo, pues obviamente yo también reflexiono y me autoanalizo y digo, hombre, yo siempre fui rebelde, siempre fui antisistema, y es como no hacer lo que me diera la gana, porque pues, obviamente uno está en un sistema social que entiende que hay reglas, pero Sí. yo siempre dije lo que a mí nunca me parecía. Entonces a los profesores siempre les chocaba el hecho de que yo nunca me iba a quedar callada. A la hora del té yo sigo diciendo las cosas como a mí me salen, claro, con ciertos criterios, pero nunca, pues, me importó. Y ahora menos. En ese sistema educativo en el que estuviste, aparte de las palabras que tienen un impacto grande en los estudiantes, ¿qué otras barreras o limitaciones tú identificabas que tienen los estudiantes o hoy en día también tienen los estudiantes como para crear una relación docente-estudiante?
Una de las barreras no es solamente el hecho de que te escuchen, sino el hecho de también de ser prejuzgados por los mismos prejuicios de los profesores. Es decir, Sí, no te dan el tiempo ni siquiera de procesar. Claro, obviamente uno tiene no un juicio, sino pues depende cómo tú te desenvuelvas en el aula o fuera de ella. Entonces, eso también habla mucho de eh, los espacios que tienen tanto los docentes por la carga académica, y ahora lo entiendo, a la relación de enseñar, que es lo que se supone que un docente debe ser dentro del aula. Entonces, ahorita mismo, en pleno siglo XXI, todavía seguimos en la educación tradicional, manejando las mismas metodologías y demás del siglo XIX, aunque ya hay tecnología, aunque ya hayan implementado inteligencia artificial, aunque hay metodologías de gamificación y demás al sistema, y eso se habla hoy día de que las universidades y las escuelas están atrasadas con respecto a demasiado. toda la evolución que ha tenido el cambio de la implementación de las inteligencias artificiales, los modelos de calificación y todo lo demás. Entonces, es como mirar cómo hay una brecha de más de 30 años generacional que hay que cerrar y mirar realmente cuáles son las necesidades actuales de los estudiantes, porque es que si bien el aula se pueden hacer muchas cosas chéveres, hay que mirar que hay un proceso generacional que es muy grande. Yo soy millennial y estamos lidiando con Ujú. una generación centennial que la capacidad de absorción de información es mucho más rápida Sí. por la tecnología, por el uso de las pantallas. Entonces hay que reflexionar, no es solamente decir, yo me paro aquí y digo, no, yo soy docente, pero yo también soy consciente de que hay unas barreras que todavía hay que seguir cerrando. Y si nos vamos a poner en contra de la implementación de la inteligencia artificial o de las tecnologías para apoyarnos en los procesos de automatización para nosotros, a dedicarnos a lo que realmente nos convoca, que es Sí. el estudiante y la enseñanza, es difícil. Como tal, utilizar la inteligencia artificial no como un fin, sino como una herramienta para hacer los procesos mucho más sencillos y que los estudiantes puedan tener muchos más beneficios como tal, ¿no? Y no es tanto beneficioso, es el hecho de también que hay, ahorita mismo estamos hablando de procesos también de inclusión, Sí, de aprendizaje más integrativo y todas estas temáticas que nos eh, convocan dentro y fuera del aula, porque no solamente las problemáticas que se viven dentro del aula, también es con los estudiantes, los padres de familia y, y toda esa jerarquización de la enseñanza. Ana, y siendo esa estudiante rebelde que eras, ¿qué te imaginabas estudiando en el futuro? ¿Tenías algún tipo como de plan o qué es lo que querías hacer apenas te graduaras? Pues, como tal, yo nunca pensé, siempre a mí me gustaron las artes, la escritura, desde muy joven, siempre estaba en club de lectura, en clubes de escritura, eso Sí, sí lo puedo decir, no se me va tan mal. Recuerdo que en décimo pude hacer, o en 11, no recuerdo, pude hacer como un voluntariado en una universidad y vivir un programa preuniversitario sobre emprendimiento empresarial, sobre habilidades para la vida, y creo que eso también influyó mucho en mi desarrollo profesional. O sea, ok. uno entiende que la vida son ciclos y que hay oportunidades que no se van a presentar dos veces en la vida. Sí, Entonces, es también aprovechar esos pequeños espacios, esas pequeñas oportunidades para seguir avanzando. Claro, eran otras épocas, comparación de todas las um, digamos que ahora hay muchas más ventajas, muchos más recursos, inclusive muchas más opciones. Y eso hay que hacerlo saber. Pero sí. realmente recuerdo que tanto en décimo como en once yo no No pensaba tenías que claro. sería docente en este, si uno pregunta, no. Eh, tuve un cierto relación amor y odio con la docencia en su momento, porque claro, yo vengo de un sistema que está, pues Muy rígido. todavía está en conflictos, porque es un monopolio y eso no se acaba de hoy para mañana. Entonces, es mirar también el hecho de que yo elegí una carrera porque sonaba bonita, no lo hagan. No lo Eso te iba a hagan. preguntar, eso te iba a preguntar porque me nombras arte, me nombras temas de literatura, ¿cómo terminas en comercio exterior? Porque me gustaba el nombre, por eso.
O sea, y porque mi padre es logístico, entonces como, bueno, me Ok, metí con todo el mundo de la logística y la parte de eh, todo administrativo, todo muy de clase, mi papá también fue profesor, entonces crecí ok. como con esa referencia, sí. Entonces entraste a esta carrera y en un futuro, ¿cómo te imaginabas ese trabajo? Igual que tu Pues papá. yo me imaginaba trabajando en algún puerto o en la DIAN o Ok, en algún área del comercio exterior. Es grandísimo, hay muchas áreas dentro del campo de acción. Muy bien. Eh, es una carrera muy, muy buena si hablas inglés, si hablas, bueno, ahora donde yo estudié, hablan, metieron lo que es portugués, inglés, y ahorita mismo la gente que estudia comercio o negocios internacionales está estudiando chino porque pues claro, ahorita mismo se está el moviendo la impacto economía. que das. Sí. Mucha gente ahorita mismo que está estudiando comercio exterior está yendo a China a estudiar chino porque pues allá se hacen toda la parte automatizada, ¿cómo Ok, es? Los puertos se manejan con máquinas ya con inteligencia artificial, con robots. qué Hay locura. puertos que la salida de un contenedor te dura menos de, las operaciones te duran 2 minutos, o sea, la automatización Wow, de procesos es muy importante para mover la economía y uno lo tiene que saber. qué locura. ¿Cómo te fue ejerciendo? ¿Cómo fue ese proceso de Pues llegar yo fui y empezar? coordinadora en logística, hice partes administrativas en diversas empresas. No es algo que me gustara tampoco. Entonces es como, bueno, el mundo laboral tiene sus pros y sus contras. Di lo mejor en su momento, pero sabía que no era algo que yo me iba a dedicar. Después que vi la vida laboral dentro del campo, dije, no, esto tampoco es lo mío. ¿Te diste cuenta que era solamente por el nombre lo que me decías? Sonaba bonito y ya, Sí, pero pero aburría. sí estudié, alcancé a hacer lo que fue el tecnólogo en logística, estudié todos los énfasis de logística, todo lo que tú quieras. Y después de eso me gano una beca para estudiar español y literatura, que ya no es literatura, sino lengua castellana. Hice todos los énfasis, alcancé a hacer todos los énfasis literarios. Y luego sí homologué con la carrera que me licencié, que fue licenciada en pedagogía. Pero antes de eso, tú tuviste como una experiencia que fue como el cambio, ¿no? Sí, Cuéntanos sobre ese claro. intercambio que tuviste en Brasil. Ok, a ver, te cuento. Después de yo haber terminado toda la parte de comercio exterior, a mí me ofrecen irme de intercambio a un país, no sabía cuál, estaba entre Rusia y Brasil, de hecho. Yo iba a ir a Rusia Está súper diferente. en uno de los procesos de matching para tú encontrar como el país donde vas a ir y demás. Ok, A mí me ofrecieron primero Rusia, porque no había gente que se fuera para allá, en San Petersburgo, si no estoy mal. Y wow. recuerdo que yo le decía a la muchacha que yo no hablaba inglés, que yo que iba hacia allá. O sea, me tendría que haber aprendido ruso e inglés en 3 meses. Y yo como, sí, pero allá lo aprendes, no importa, vete para allá. Yo decía, no, porque yo Jodido. decía, frío, no conozco a nadie, eso está muy solo. O sea, yo hoy nunca había salido del país Claro, y primero, tampoco mandando había para Rusia. experimentado el hecho, sí, claro, y decía, ¿con quién me voy a encontrar allá? O sea, yo me imaginaba muchas cosas. Mi papá, recuerdo que a él lo marcó mucho el hecho de que él pensaba que era otra cosa. O sea, él dice, ¿a dónde va ella? Que me van a hacer a mi muchacha por allá. O sea, él pensó de todo menos cosas pues, hasta que pues fue a una reunión, le comentaron cómo era, él se tranquilizó un poco ya después, pero sufrió hasta el último día del intercambio, eso sí. Total. Claro, yo me fui en el inicio de mi veintena, yo no había cumplido los 20 años. Ok. Entonces, yo soy gemela, entonces vivir mi cumpleaños número 20 estando lejos, A pues distancia. bueno. Pero chévere, fue una experiencia chévere porque en el proceso de elegir entre Rusia y Brasil, ya yo había hecho un matching con Brasil cuando a mí me llaman a decirme, no, te tengo una mejor propuesta, vete para Rusia. Y yo, no, para allá yo no me voy porque yo acabo de hacer match con Brasil. Con Brasil. Sí, y me fui o sea, el proceso duró como unos meses antes Ok.
de hacer el proceso de intercambio. Iba a ser, eh, se supone que el programa, no sé si todavía lo hacen, se llama Multiplica tu Impacto, y eran o dos intercambios en dos países distintos, cerca o dentro del mismo país. O sea, tú podías hacer ese proceso. Y yo dije, no, pero no puede ser, a menos que sea con frontera, Paraguay, Uruguay, Argentina, que era, yo estaba en el sur. O sea, lo último de Brasil. Y bueno, yo dije, ay, mira, pero cuando yo hago el proceso de intercambio, que ya yo llego a Brasil, primero comienzo a hacer el voluntariado, porque son procesos de voluntariado. Sí. Y tú canjeas, no sé cómo lo manejan ahora, pero en mi época nosotros cambiábamos cosas, o sea, por ejemplo, en donde yo trabajaba, que era un asilo para personas de la tercera edad, cambiábamos, no sé, almuerzo por pasajes, o sea, yo hacía mucho. Ok. Era Entonces, puro yo trueque. sí, claro, a ti te dicen como, Sí, no, sí, mira, tú puedes negociar esto y lo otro. Claro, hay voluntariados sociales, que fue lo que hice yo, habían voluntariados profesionales también, y que eso sí duraban un año porque era en otro país trabajando para una compañía, porque conocí mucha gente del área profesional. Eso fue una experiencia muy enriquecedora. O sea, no te puedo decir que no, porque realmente yo ahora soy docente gracias a esa experiencia. Y ni Yo te sabía que quería preguntar, tú arrancaste en el asilo que me comentaste, pero por al momento que te 3 meses. dicen, por 3 meses, y luego te dicen, vas al Tienes que siguiente día, irte ¿cómo a fue? otro lugar. Sí, tienes que, Sí, pero ya yo sabía que eran 2 intercambios en uno solo. sí, O sea, básicamente yo viví un periodo determinado de tiempo en un país haciendo 2 voluntariados distintos, y parece que hubiera vivido como 1 año, 2 años allá, porque era demasiado inmersivo. y tú ya sabías exactamente que te tocaba tantos meses en un asilo y tantos meses en temas de educación, o fue, llegaste y te dijeron, mira, esto es lo que hay. Exactamente, es como Ok, te arman un itinerario de acuerdo y luego entre la misma organización te ubica, ¿ya? ok, La experiencia para cada quien es diferente, yo puedo hablar por mí, pero cada quien vive su intercambio de forma distinta, ¿ya? Yo fui muy con la mentalidad de hacer un cambio significativo en las personas, ni siquiera sabía que eso me iba a convertir en lo que soy hoy. También tengo que decir que cuando yo fui a ese país, yo no hablaba el idioma. claro, Y gran parte del proceso de inmersión era aprenderlo sí o sí, porque tú te tenías que defender. desenvolver. Ok. Y uno es recursivo, o sea, yo me di Sí, cuenta el que no, portuñol. ya no nos íbamos a varar por nada. No, y además que hay bastantes similitudes en el idioma, ¿no? Que eso también, cosa Eh, que en San Petersburgo no ibas a tener. Exactamente, pero paradójicamente conocí gente de Rusia, de Rusia y de muchos otros países. Igual donde yo vivía hay muchas colonias de muchos lugares. Por ejemplo, está la colonia asiática, la polaca, la italiana y la alemana. Okay. Entonces, sí, tuve la experiencia como de compartir con mucha gente de muchas culturas variadas, de muchas religiones distintas. Yo soy muy de respetar, de que cada quien pues verá su vida, sus decisiones, pero sí en la parte cultural, sí fue un choque, lo puedo decir, hay un choque cultural bastante grandísimo por costumbres, por la convivencia. Yo convivía con gente que no conocía, o sea, a mí me esperaba gente que no me conocía, ¿ya? Pues más de la Llegué experiencia. a vivir creo que en 3 meses me mudé más de 7 veces. Fue de las que más se mudó, porque claro, yo hacía 2 voluntariados. Y recuerdo que después de ese proceso de trabajar para un asilo de personas de la tercera edad, conocí mucha gente, muchos rubros de muchas edades. O Ujú. sea, yo tenía que, ponte tú, 19 años, y yo compartí con gente de más 40, más 50, claro. Son gente que uno sabe que tiene mucha experiencia, conocí hijos de mucha gente y así. O sea, yo No, no pues, solamente me quedaba con la gente que conocía dentro del intercambio, sino también tú hiciste conocía la gente. inmersión completa, Sí, literal. sí, sí, sí. Oye, y ahí que tú odias el sistema educativo,
¿Cómo fue ese primer momento donde tú dijiste, bueno, toca estar ahora del otro lado? ¿Cómo fueron los primeros días? Sí, primero el interés por el hecho de mirar cómo eres, cómo era la inmersión educativa dentro del territorio, es decir, cómo se movía Okay, la parte educativa en Brasil. Yo contaba con gente que en ese momento estudiaba carreras profesionales en las universidades de esas ciudades como la UNISCI, sí, la San Franciscana de Santa María, que estudié lengua portuguesa, no estudié el idioma como tal, sino lengua portuguesa. En la universidad conocí profesoras que me inspiraron mucho, profesoras de lengua portuguesa para extranjeros, me inspiraron mucho a continuar la exploración de la docencia. Y eso y me di cuenta que hay profes muy top que aman su trabajo. O sea, yo no puedo sí, decirte de que hay gente que no le apasiona la educación, porque ahorita mismo yo soy una apasionada de mi carrera sí, y creo que te has podido dar cuenta en lo que hemos conversado. Y es como pasar del hecho de que no antisistema, porque diría que no soy antisistema, sino que yo cuestiono al sistema y al sistema no le gusta a la sí, gente que cuestiona, ya como todo sistema. Entonces, si me van a funar, fúmenme bien ya. Entonces, es eso, es como individuo tú te tienes que cuestionar porque entonces no vas a evolucionar como individuo y tú te tienes que hacer las preguntas correctas con las personas correctas en el momento correcto. Y es como decir, no soy la antítesis, pero puedo llegar a ser mejor persona. Yo no soy lo que me decían mis profesores. Eso también tengo que decirlo. Eh, Inclusive, no soy lo que decían los demás. Y sí, obviamente mi inspiración más grande es no ser una docente que etiquete a los estudiantes. Nunca he sido partidaria de que a los estudiantes hay que etiquetarlos por Y o X cosas, porque realmente ellos son lo que ellos quieran ser y uno tiene que sí, valorar a la persona más allá de lo que tú ves. No. Claro, hay de todas las clases, similitudes, etcétera, pero pienso que el respeto también va en mirar al otro como individuo que está creciendo en una sociedad y no darnos tanto palo desde muy niños porque te exigen ser la perfección donde no hay un mundo perfecto. Por eso en países asiáticos la gente se suicida porque no aguantan la la presión. perfección es muy dura. Sí, sí, Entonces, sí. tú no puedes pretender que el ser humano sea perfecto porque realmente ni las máquinas no lo son y las máquinas son creadas por humanos. Ese amor por enseñar empezó ahí, o sea, tuviste que lo mío es enseñar o te tomó un poquito más de tiempo aceptarlo hasta Yo Colombia. creo que sí, yo creo que todavía estoy haciendo el pase con eso. Claro, porque es que no es lo mismo, ponte tú, en mi caso yo daba clases tanto en portugués como en español. Yo alcancé a dar Sí, clases en portugués. Y la experiencia fue significativa porque yo lo hacía con un equipo multidisciplinario, tenía una rectora maravillosa, lo puedo decir, una sí, escuela divina, estudiantes extraordinarios que todavía es la hora y veo sus progresos qué como chévere, adultos que se gradúan, qué etcétera. bonito. Porque qué bonito que después de muchos años, ya 12 13 años ya, que yo me devolví de mi intercambio y hay mucha gente que todavía me escribe de mi intercambio. Entonces, qué lindo es, estudiantes inclusive. Entonces, qué lindo es que tú dices, hombre, sí hice algo significativo, no solo para mí, que me cambió la vida, lo puedo decir. Y eso lo entendí hasta cuando mi hermana me lo dijo, a ti sí un intercambio te cambió la vida porque tú eres docente, gracias a ese intercambio. Y yo no lo había visto así. La vida te va colocando donde debes estar, ¿no? Exactamente, y con la gente que tienes que conocer. Entonces, realmente recuerdo que la rectora en ese momento de esa escuela para bachillerato, porque yo daba clase en bachillerato, eh, esa rectora se le notaba una pasión por la enseñanza extraordinaria y nos hizo una inmersión educativa con sus estudiantes, nos abrió las puertas de sus aulas porque es complejo, o sea, complejo el hecho de, vengo, voy a dar estas clases, son tanto tiempo, son 200 estudiantes, se van a repartir por tanto tiempo, es una hora, te limitas a hacer esto y esto, o sea, son actividades de que tú muestras tu cultura, parte de tus raíces, pero también les enseñas a emprender, a conocer el mundo, a ver que el mundo no es lo que te han dicho, sino lo vives. Es decir, Ujú.
yo no podía ir allá a hablar sobre Colombia, pero tenía que desmitificar lo que se hablaba en su Sí, sí. momento de mi país, de yo como individuo, porque hay gente muy ignorante que pensaba que nosotros, no sé, vivíamos en unas calles llenas de monte, o cosas así. O sea, estoy diciendo que hay gente que piensa que en Latinoamérica hay gente viviendo en taparrabo todavía. Ujú. O sea, que uno no tiene modales, que... O Y que uno ni siquiera tiene, lo conoce. exactamente, gente muy ignorante todavía, como en todas las Sí. culturas. Entonces uno tiene que salir como fuera de su caja, fuera de su zona de confort, porque tú te expones a muchas cosas. No es solamente como, ay, sí, yo voy de intercambio, no, tú te pones también como a que te hagan feedback todo el tiempo, a que a juicios también a priori de otras culturas, de otra gente que no conoces, o sea, tú tienes que ir preparado con una mentalidad como a mí, esto no importa, yo voy a lo que voy, fin. Muy abierta y con ganas de Y aprender, aprender, ¿no? o Porque, sea, lo más importante ni siquiera es como, bueno, sí, yo voy a aprender un idioma nuevo, voy no sé qué, pero abierta a muchas experiencias. O sea, uno tiene sí, también como individuo pensar, yo voy a absorber la gran mayoría de cosas positivas que esto me traiga para mi vida, para yo ser filtrar lo mejor negativo. persona, no lo contrario. Claro, hay Sí. experiencias de experiencias, como te digo, hay muchas experiencias de muchos tipos. Y bueno, eran los 20 ya te debes imaginar eso. Y Se Brasil, nota. entonces es como, bueno, Te la disfrutaste también, que es también parte del sí, intercambio. claro, yo, es mi veintena, como es, disfruté mucho, aprendí mucho, obviamente aprendí también a poner límites, a saber qué quería, qué no quería, y Sí. pues nada, uno tenía que también a defenderme, a tomar decisiones, o sea, muchas cosas que hoy día pues agradezco. Ana, entonces vuelves a Colombia y te ganas esa beca. ¿Qué cambios identificaste de estudiar comercio exterior a estudiar en este momento? Pues que estudiaste pedagogía y temas de literatura. ¿Cómo fue ese cambio? Tanto para ti como tu familia, decirle, bueno, ya no soy comercio exterior, ahora sí esto. No, no tanto un título, realmente uno tampoco es el título, uno tampoco es la Exacto. profesión, eso tengo que aclararlo. Y Sí, desmitificar que más allá de un título, en una profesión, tú no, y eso también lo he aprendido, tú no te puedes presentar como, ah, yo la soy profesional en. Una cosa es lo que ejerzas y otra es una cosa muy profesión. distinta es lo que eres como individuo. No, Sí, quieres la vocación, estamos hablando de que muchas, y eso también lo aprendí en las habilidades que tuve, y es como muchas veces los trabajos ni siquiera coinciden, son total. dos personalidades, hay gente que tiene dos y tres trabajos y son completamente distintos, Mira la política, por ejemplo. exacto, tres personalidades distintas, y hay trabajos que ni siquiera se relacionan entre sí, pero más allá de tus trabajos, tú eres una persona, un individuo, ya, y no podemos olvidar que más allá de cualquier título o profesión, tú como individuo debes de crecer como individuo en cualquiera de los ámbitos. Y es el hecho de permitirte vivir bajo tus propias normas y experiencias, pero saber que en el mundo allá afuera también hay normas y reglas que cumplir, y que se establecen por regla de tres simples. Por eso el champú trae instrucciones, porque nosotros tenemos que seguir una regla clara, porque es que tú no vas a ir a otro lado a hacer lo que tú quieras, porque así tampoco funciona. Debe haber una estructura, pero me acuerdo muy bien que tú me dijiste algo que me pareció muy bonito y era que el docente es un artista. Sí, y ¿Cómo funciona eso? lo aprendí en el Laboratorio de Vanguardia Pedagógica Peruano, que soy la única extranjera que hace parte de Sí, ese espacio en Perú. Aprovecho para mandar a todo a Team Lava saluditos. Y es como concebir, eso hace parte de las pedagogías poéticas que se imparten dentro del laboratorio. Y lo ok. aprendí, me gustó, lo apropié para mí. De hecho, gran parte de los aprendizajes en estos últimos 3 años ha sido con el Laboratorio de Vanguardia Pedagógica, y es mirar al artista como a ese docente como ese artista que en su aula de clase tiene muchos materiales con los que trabajar, es decir, sus estudiantes, hay pinceles, hay crayolas, hay témperas, hay un tablero en blanco y que hay que hacer un lindo paisaje para adornar esa aula. Entonces es como Mm, eso que el docente también lo refleja en sus estudiantes. Uno tiene que ser empático, tiene que tener límites, tiene que también, y es una de las cosas que hablo mucho, que también aprendí en el proceso, lo aprendí con un doctor en literatura hispanoamericana, y fue como, eh, a nosotros
como docentes, dentro de mi área, se nos ha perdido la ternura en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y gran parte de ese proceso no se debe perder. Y es lo que intento yo rescatar en el proceso de humanización en la enseñanza de esa experiencia, que sea positiva tanto para el profesor como para el alumno, independientemente de las barreras que hay. Uno tiene que ser comprensible, pero uno tiene que también saber que muchas veces el estudiante no solamente va a presentar barreras estructurales o sociales, también de sí mismo, y uno tiene que ser empático con eso, juzgar menos y entender un poquito más. Ese es el reto que Y ser mediador, porque el docente vive mediando con los padres de familia, con los profesores, con otros docentes. con los directivos. Y no volverte loco en el proceso. Sí, total. El docente yo creo que es una de las labores más importantes que tienen como sociedad porque es el que infunde los próximos profesionales que vamos a tener. Entonces, lo que tú decías, si el docente no es muy receptivo y le da la oportunidad al estudiante de ser, pues vamos a tener un montón de todólogos y robots en un futuro que solamente sepan hacer cosas operacionales. No, y no solamente estamos hablando de la operación, estamos hablando de las habilidades que desarrollas como individuo. Lo que antes hablábamos de las habilidades blandas, que no son habilidades blandas, son habilidades estructuradas porque te permiten tener una objetividad en la escala de los diferentes procesos que tú vayas a aprender como individuo. Y hablo del individuo porque recordemos que el ser humano crece en sociedad, desarrolla habilidades para la sociedad y vive y dialoga en una sociedad donde tú vas a pertenecer a un constructo social. Y uno tiene que saber que hay unas reglas y unas políticas y unos derechos y unos deberes que uno tiene que ser consciente para seguir participando en toda la parte de ciudadanía. O sea, tú convives con gente. Qué chévere. Tú tienes que entender que hay una sociedad en la que tú tienes un rol importante y no es solamente existir, es mirar qué voy a hacer con lo que sé, con los derechos, mis deberes, mi participación ciudadana, porque eso es importante en cualquier sociedad. Definitivamente ya no eres una docente estructurada, sino una súper revolucionadora. Sé muy bien que ya estás en temas de emprendimientos de EdTech, mentora internacional, has ganado un montón de premios. Cuéntanos un poco de pasar de ser docente, quizás en Brasil en su momento, luego en Colombia, prácticamente estar haciendo cosas en todo el mundo. Cuéntanos eso. Es complejo porque la ventaja de la virtualidad es que te permite, y eso lo aprendí en pandemia, yo fui una estudiante que la carrera universitaria pasó de ser estudiante de aula a estudiante virtualizada casi 100%. Y es que tú aprendes muchas cosas como el learning yo aprendí todo lo que es learning by doing, hice prácticas educativas virtuales en pandemia, fue un reto grandísimo, pero aprendí muchísimo, a muchas cosas. Me di cuenta que era buena siguiendo muchas instrucciones a nivel tanto técnico como organizacional. Entonces siempre me quedó muchas cosas del comercio exterior, como la parte administrativa, organizacional, estructurada. La implemento ahora y creo que me da ventajas, ¿ya? Y no es el hecho de que, bueno, yo pasé de ser alguien antisistema porque realmente no, sino que ahora valoro más a mis profes de esa época porque son generaciones distintas y lo tengo que decir. O sea, el hecho de las brechas generacionales son importantes, no te define, o sea, inclusive mis profes ya no son los mismos que eran antes porque ya lidian con otra generación de estudiantes y me lo van a decir muchos profes también han cambiado sus metodologías para enseñar, su forma de ver la vida y está bien, la gente crece y evoluciona y hay gente que se estanca también. Entonces es como mirar esos procesos humanos como lo que son, como que todos somos humanos, todos en algún momento cometemos errores, tenemos virtudes, defectos y hay que uno aprender a lidiar con esas cosas. Sí. Por eso la importancia también de la salud mental en el profesorado, en esta generación. Vital. Porque realmente, como te decía yo al principio, abandonar lo que realmente hay que hacer en las aulas por toda la parte administrativa, el peso también de lidiar con mucho estrés, porque eso genera estrés. ¿Cómo es posible que en Colombia todavía tengamos aulas de 50 estudiantes para un solo profesor? O sea, o donde ni siquiera espacios, conocí escuelas
donde ni siquiera había, por ejemplo, en pandemia yo me di cuenta que hay mucha gente que no sabía de tecnología, porque si tú ves, hay gente que todavía no sabe quitar una hoja en blanco de Word y estamos en 2025. Ahora hay muchos retos ahí en el tema educacional, principalmente en el sector público, ¿no? O sea, lo que tú dices de 50 estudiantes, No ¿cómo solamente hace en un el sector docente? público, también estamos hablando de la ruralidad, de las barreras de acceso, o sea, de entre elegir, y lo digo por conocimiento de causa, entre comer, hacer tareas o tener luz o agua. O sea, yo viví esa experiencia pandémica y te estoy diciendo con estratos, y también lo viví en Brasil con estrato 01, donde era difícil el acceso a las cosas tan básicas Sí, como era el agua, los la luz, mínimos. inclusive muchos son muy de leer, entonces es como ver que en otros países también se enfrentaban a lo mismo. Recuerdo una historia de una profesora en México que dejaba todas las didácticas de sus estudiantes amarradas en un postecito en una zona rural para que ellos mismos repartieran sus clases, porque allá ni siquiera llegaba acceso. En México, por ejemplo, Wow. en diferentes partes de Colombia fuimos muy recursivos. Yo también hice como un experimento social, por decirlo así. Gran parte de mi práctica, como fue virtual, tomamos el caso de una escuela donde ni siquiera era escuela, porque estaba construida bajo como un arbolito, no recuerdo muy bien, y recuerdo que hacíamos las clases y nos daban espacios en la radio del pueblo para dar la clase, y los niños así era que daban las clases. Entonces aprendí mucho de eso, la parte de sonido, la parte Ajá. de producción. Entonces ahora yo tengo un podcast. Eso te iba a preguntar sobre Alma Entonces, Fuerte. chévere, porque también te da muchas habilidades, muchas herramientas, te pone a ser creativo. Igual como te decía antes, el colombiano no se vara. Nosotros los docentes, claro, también vimos la Juicios. otra cara de dar clases virtuales, y eso no fue un secreto para nadie. Lo que pasaba, los papás pasaban a ser también parte de ese ecosistema de la cámara, de poner al niño ahí, de también ver las problemáticas dentro de las también lo vimos, porque eso fue también la sobrecarga laboral que hubo, que todavía la hay, pero en ese momento para los docentes eran mucho. O sea, yo estaba en un momento de práctica donde no sé cómo hicimos para no colapsar, donde todos los días, lo voy a decir, fallecían personas por el COVID, había gente en duelo. O sea, era una cuestión caótica en esos momentos, porque yo viví la pandemia encerrada. O sea, el hecho de que yo iba para una escuela, recuerdo eso era un lunes, y el lunes cierran, básicamente ir a cualquier lado. Yo recuerdo que eso fue, yo dije, bueno, ¿y ahora cómo hacemos? Y nos tocó prácticas virtuales. Entonces yo viví la crisis pandémica, eso me marcó muchísimo, pero también aprendí a ser muy recursiva en cuanto a la parte didáctica, pedagógica, pero sí fue como, wow. O sea, no solamente los contextos, no es solamente lo que vives, es la experimentación de mirar que al otro lado de la cámara o al otro lado de la pantalla o dentro del mismo salón hay una persona, ¿no? Y interesarse genuinamente por los otros. O sea, es el hecho de que realmente en estos últimos tiempos se está perdiendo la genuidad de conocer al otro, de interesarse Mm. por el otro. Y es Cada vez algo somos que no más debería individuales. perderse. No es la exploración, no es solamente la tecnología de enseñar, sino el proceso de genuinamente tú como individuo, más allá de la pantalla, interesarse por el individuo que está allí. Estoy hablando Empatía. de contextos educativos, desde contextos psicosociales, desde contextos humanos. Ahí me parece muy bonito porque todo lo que tú hablas conecta bastante con lo que haces actualmente. Cuéntanos un poquito sobre cómo unes tecnología, arte, educación en tema de Alma Fuerte Lab. Cuéntanos qué hacen ahí. Y además el Bueno, podcast. gran parte de lo que he venido desarrollando Alma Fuerte Lab, después de hacer todo lo que hacía, me di cuenta que yo quería hacer algo más, que no me quería quedar con la información que me habían dado tanto en las aulas como en la escuela, como en la misma universidad, sino que yo decía, hombre, yo quiero hacer algo muy distinto. Y de ese proceso de investigación
porque fue un proceso de investigación que inicié en la universidad, no hice tesis, lo dejé como un Ok. 60%, y yo dije, yo quiero hacer algo con esto. Y a mí se me presenta la oportunidad luego y te cuento esta experiencia porque ahí marca un antes y un después. Cuando yo me graduó en el 2022, o sea, no hace ni 3 años, un año antes, yo le dije a mi papá, papi, me mandaron como una convocatoria para participar en algo artístico, pero que tiene que ver con la educación. Ok. Lo mando. Mi papá me dijo, recuerdo que mi papá es una persona que me ha apoyado mucho en muchos aspectos en el académico. Y también fue profe, entonces como, ¿me entiende? Entonces me dijo como, mándelo. Después miramos a ver qué pasa. Y yo lo mando un año antes de salir de la universidad. Ok. Y antes de salir de la universidad, recuerdo que me mandan un correo. Alguien creo que no sé, era de la India. La encargada de ese momento era una chica de India. Estaba haciendo un degree en la Universidad de Arizona. Y hicieron como ya habían tenido espacios diferentes en ese programa. Y armaron como un programa. Y pues eran 200, al final fueron 200 propuestas a nivel mundial, 200 propuestas a nivel mundial. Nada más exhibía 16 en la UNESCO, en la sede de la UNESCO en París. Y una de esas obras fue la mía. No, qué nota. ¿Cómo fue esa O sea, yo experiencia? esperé un año, y eso los procesos que no te dicen demoran 1 o 2 años. Y a mí me mandan ese proceso como 2 semanas antes de la exhibición, y yo, ¿cómo así? Y Entonces, ahora, y yo, bueno, ¿y ahora qué pasa? Resulta que fue una exhibición para la COP 26-27, donde se realizó un material pedagógico para las aulas y se le entregaba como todo un manual, un report a los parlamentarios mundiales de la educación en ese año. Entonces, no solamente publicamos todo un material pedagógico, sino que sobre el medio ambiente y la importancia también de transformar eh, el arte como de la escritura o de la pintura, porque era escrito y era gráfico. Y recuerdo que colombianos nada más quedamos dos. Yo alcancé a conocer qué a nota. la otra chica que era ella borda, ahora sí no está mal, está en Estados Unidos, pero ella borda, y el croquis era el dibujo de ella fue el croquis tejido o bordado del mapa de Colombia. Muy lindo. Ok, qué Entonces, nota. cada departamento era una flor, muy, muy bello. Y en mi caso era escritura, entonces tú podías escribir o podías pintar o dibujar. Y en mi caso recuerdo que te hacían como 50 preguntas sobre cómo tú le hablarías a un niño de preescolar o de primaria sobre la importancia del medio ambiente, sobre la educación y la importancia del reciclaje, sobre la importancia de las aguas residuales, sobre toda la parte de ecosistémica y que tú le quieres dejar a esos estudiantes. Entonces, era más un ejercicio de reflexión e introspección como docente, que era lo que yo quería dejarle a los estudiantes. Y qué bonito que era poesía. Al final yo no respondí preguntas, yo escribí poesía y era como, wow, o sea, aquí hay algo más, o sea, la educación no se puede ver concebida como algo estandarizado, porque ahorita ya no lo es. Tiene sus estándares, sus objetivos para Sí, métricas, rúbricas, pero en ese proceso eh, epistémico del ethos es maravilloso mostrar que hay otras cosas que se pueden hacer con la educación. Y no me quedé con eso, mi obra se fue no, exhibir por muchos lugares del mundo. Te voy a decir que ese trabajo lo tradujeron a 6 idiomas, fue a Egipto, en la COP27, fue a Egipto, estuvo en una de las universidades más antiguas de Egipto, exhibido. wow, Y realmente estuvo en varios museos también, en 3 museos de Francia, en la wow. sede de la UNESCO, y hubieron muchísimos tanto reportajes como libros, como parte de citas académicas y todo lo demás.
Realmente fue graduarme y en menos de 6 meses ya yo estaba recibiendo ahora en la sede de los En médicos. todas partes del mundo. Yo Y es ahí te iba a hacer como, una wow, pregunta similar a la que te hicieron ahí. Con todo lo que has hecho, si pudieras, en lugar de contarle a un niño actual, sino contarte a ti misma, a esa Ana que estaba en el colegio rebelde, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías le dirías que como confiara o como, qué le contarías? Porque mira todo lo que has hecho y no te lo imaginabas, no, no creo. no, y todavía sigo haciendo cosas que me siguen sorprendiendo porque es no perder la capacidad de asombro. Lo bonito de mi profesión es todos los días tener la motivación de que algo distinto me sorprenda, ¿ya? Bueno, Y es como, sí, suena muy romántico y todo, que a la hora del té eso no es nada romántico, pero sí es como rescatar las pequeñas cosas y gran parte de que, como diríamos a nosotros acá, una golondrina no hace milagros, pero si nos juntamos muchas golondrinas, hacemos el milagro. Entonces es mirar que en el camino te vas a encontrar con personas que también te van a apoyar en ese camino y también no solamente apoyarte, sino guiarte en el proceso, que no estás solo. Igual que emprender, en el mundo del emprendimiento tampoco estás solo, también hay gente allá afuera desafiando todas las leyes de la física, la química total, todo lo que nos convoca a nivel estructural y social hay gente que también está haciendo lo mismo que tú y que no estás solo, que vas a encontrar a las personas idóneas en el proceso. Y el aprendizaje no es algo que tú vas a la universidad y ya tú terminas de aprender, no, tú aprendes por toda la vida. Por eso sí, ahora hay algo que se llama lifelong learning, que es aprendizaje a lo largo de la vida, que es algo de lo que también he lo que aprendido en está. estos últimos años y es aplicarlo. No es solamente la teoría, es aplicarlo en tu vida diaria y es el hecho que yo hoy me doy cuenta que la Ana de 15 años está aplicando las cosas que aprende para su diario vivir. No es como que esto nació de la nada, no, yo tengo que admitir de que es Un un proceso. ser humano con virtudes y defectos y que todos los días tiene que aprender algo nuevo, pero cosas que te sumen a vivir una vida no solamente plena, no estamos hablando de las cosas. Sí, la plata importa y la plata sí da la felicidad porque eso te resuelve el 99% de los problemas. Pero que claro, los profesores todavía luchamos por pagos justos, por horarios Ujú. justos, por no sobrecarga laboral, por apoyos más en las aulas, por recursos, etcétera. Entonces, pero sí, es mirar esas pequeñas cosas que uno sabe que está haciendo una diferencia. Y por eso en ese proceso nace Alma Fuerte Lab, un spin-off de la marca de mi hermana, que es escritora, donde hacemos toda la parte de acompañamiento de las narrativas, de las Mm, artes, de la escritura, pero también apoyamos a profes en proyectos de emprendimiento, proyectos de aula. qué También bonito un todo podcast, eso. sí, también de eso. Eso, Y cuéntanos sobre el podcast. la primera etapa de ese proceso exploratorio fue nuestro podcast Dos Voces y un Alma, que no lleva ni 5 meses al aire y ya llevamos aproximadamente, llegamos a 15 países a nivel mundial. O sea, no es lo mismo abrir un micrófono y ponerte a hablar a que realmente tú tengas una audiencia de, de, de personas y es como cada día se interesan más las personas, no solamente por el proyecto, porque gracias a todo este proyecto, el proyecto que no lleva ni un año, podemos consolidar, lo puedo decir, 6 a 8 alianzas para el próximo año. Esta es las 2 últimas reuniones que tengo de este año. Entonces, realmente yo puedo decir, y la mayoría son organizaciones internacionales que han creído en este proyecto. Y lo voy a decir así. O sea, a mí, ¿quién me abre las puertas para crear Alma Fuerte Lab es México? Específicamente el tecnológico de Monterrey, gracias al programa IFE Explora LATAM 2023-24, diciembre a febrero de 2024. Y ahí comienza un camino de 6 programas de incubación, donde pudimos testear, prototipar, idear, pero antes de eso yo había hecho un proceso de facilitación creativa que me sirvió para llevar lo que tengo hoy en día con Alma Fuerte Lab. Es decir, no es solamente el aprendizaje en design thinking, en metodologías disruptivas, sino también aplicar la creatividad en
tus procesos de enseñanza y aprendizaje. No es solamente gamificación, es ser creativo en sí mismo, usar las manos, tu mente, que eso también te está perdiendo, es usar tu materia gris, que también hay que rescatar el valor humano que tiene el individuo de las propias experiencias como individuo, y eso no te lo va a reemplazar una maestra. Por eso dicen, no, que el docente lo va a reemplazar una ya, mentira. Te No, es puede imposible. ayudar a automatizar, a no sé qué, pero este proceso de humanización no se pierde, que de hecho muchos colegas me estaban diciendo ahora en la industria del tech, gran parte de como de su, no sé, play, pero sí como de lo que llevan dentro de la industria, y es como no olvidarse, y eso lo valoran mucho ahora dentro de la industria tech, sobre todo el tech, el recurso humano. Sí, Y si se conocí pierde eso, yo creo que... Sí, conocí varias historias de gente que ahora está con el MIT de Hong Kong, de China, que justamente han estado en esos espacios porque no han perdido recursos humanos, a pesar de que ellos sí hacen tecnología e implementan la tecnología. Yo no la hago, pero sí implemento cositas de tecnología, porque todo esto es tecnología. Sí. O sea, estar en una pantalla haciendo eh, papers, y no solamente hacer papers, es también como mirar el diálogo como una forma también de enseñar. Y eso hay que desestructurar. Y después de Alma Fuerte Lab nacen otras cositas más. O sea, te estoy hablando de que no solamente es un podcast, también arrancamos enero con una colaboración que es con un dramaturgo italiano, donde vamos a estar hablando sobre la escritura en diferentes idiomas, sobre también cómo aprender a comunicarnos cruzando fronteras. Eso es lo lindo de esto. Realmente es conocer todos los días a gente extraordinaria que enseña, pero que también hace arte. Me he dado cuenta que muchos profes son artistas, son emprendedores, o sea, son agentes de cambio dentro de sus comunidades, y eso es lo que nosotros resaltamos dentro de nuestros podcasts, la voz de nuestros agentes de cambio, de nuestros profes, que hacen una labor tan significativa dentro y fuera de las aulas, resignificar no solamente sus voces, su profesión, sino también el quehacer y el humano que está detrás. O sea, la importancia también de mirar al otro. Y que obviamente dos voces y un alma es también mostrar esa almita que hay allí. No es solamente la persona, es que hay un ser humano detrás. Y muchas veces en el afán de reconocer no te das la oportunidad de conocer al otro. Y eso Qué bonito todo lo que has creado, la verdad. Muchos aprendizajes, y creo que... Y ahora conversándolo contigo me doy cuenta de que sí, realmente sí he aprendido muchas cosas, pero también me he aprendido a deconstruir como ser humano para poder yo hablar con propiedad de las cosas, porque realmente si no hay un cambio significativo en ti, ¿cómo pretendes que lo haya en nosotros? Eso es como pretender que otro te ame si tú no te amas a ti mismo. Muy difícil. Esa es como tal la idea del podcast, que las personas Sí, cuando cuenten su historia vean todo lo que han podido construir y y también se estén solo porque sorprende, pues son... inclusive una de las cosas que más nos dicen, porque nos hace, nuestras preguntas no son las típicas preguntas que se hacen en un podcast, no son las típicas preguntas, y ellos se llegan a cuestionar a ellos mismos en sus mismos espacios. Entonces eso es lo lindo y lo chévere, que también poder deconstruir al humano, cuestionarse la vida. Mi hermana tiene una frase muy, muy icónica, es cuestionarse la vida no es ir en contra de ello. Y gran, y gran parte de ese proceso de aprendizaje es mirar que te puedes deconstruir, que puedes ser una mejor persona, que puedes crear algo, ni siquiera no enamorarte ni siquiera de la solución, porque gran parte de esto es hacer una solución significativa, sino es enamorarte del problema y de lo que realmente importa, que son las personas. Y a nosotros como laboratorio multidisciplinario y artístico nos interesan las personas, raza, religión, eso a mí no me interesa, me importa la persona que está detrás, el ser humano. Y que también, por ejemplo, lo puedo decir, las personas tampoco son los diagnósticos que la vida te pone, o las limitaciones que la vida te pone, o
un título que la vida te pone, una etiqueta. Por eso te decía al principio, yo no soy partidaria de etiquetas porque a mí ni siquiera un diagnóstico me define a ti como persona. Entonces es mirar un poquito más allá y conversándolo contigo, me doy cuenta que sí, uno aprende. Y todos los días aprende a equivocarse, todos los días, sí, porque para equivocarse también tienes que aprender. Es el mejor aprendizaje, ¿no? Y De los sabes, errores. si no quieres pasar por lo mismo, entonces tienes que hacer algo diferente para no estar en el mismo punto. Hablando de los nuevos propósitos de Año Nuevo, es ese, es saber Sí. que lo que has construido, y eso lo converso mucho con mis hermanas, y es como saber que lo estás haciendo bien, que no estás en el mismo punto de hace algún determinado tiempo, y que realmente sí estás haciendo algo diferente y que te está llevando donde tú quieres ir. Porque es que gran parte de este proceso de aprendizaje, lo que he aprendido en este último año en específico, y es que primero, eh, el aprendizaje nunca va a ser lineal. Y segundo, que gran parte de esos aprendizajes de este año, y es que si tú tienes una idea o algo que realmente te mueva a hacer la diferencia, es que si el contexto no te lo da, búscalo afuera. Siempre habrá gente o personas o gente muy brillante que está dispuesta a ayudarte, a escucharte, a impulsarte, a acompañarte, a darte una mano, pero sobre todo a mirar que lo que estás haciendo sí implica un significado para el otro y a encontrarte que hay gente allá afuera que sí. Por ejemplo, hay contextos muy complejos y que uno como docente lamentablemente no puede llegar a cambiar contextos, pero sabe que con una pequeña acción va a lograr un significado en esa persona que está impactando. Y es algo que dije en algún discurso, en algún premio que me gané, y fue la diferencia del arte de las pequeñas cosas. Una pequeña acción hace la diferencia para construir grandes acciones. Y eso uno no lo hace, esas conclusiones uno no llega de otra mañana. Bueno, Ana, la verdad, muchísimas gracias. Como buena docente nos dejaste un montón de aprendizajes y la verdad también un alivio para todos esos que no encajamos en el sistema tradicional. Nos enseñaste en cada palabra que el camino nunca es recto, que uno puede ser logístico, literato y profe a la vez, y que a veces el estudiante que cuestionaba todo, hoy en día termina revolucionando la educación. Entonces, muchísimas gracias por tu pasión y contarnos tu historia. A ustedes por la invitación, abrazo a todos los estudiantes que nos escuchan, abracen sus procesos, no olviden sus propósitos, porque hacen lo que hacen, porque siguen estudiando, porque tienen metas y sueños. Y si el contexto nos los da, búsquenlo afuera. Siempre habrá mayores oportunidades, mejores personas, grandes sueños por cumplir y los sueños son para cumplirse. Totalmente. Y a Muchísimas gracias. ustedes, recuerden que no importa si estás perdido, si perdiste el año o si estás en una carrera que no te llena. Tu historia apenas comienza. Como pudimos ver hoy, la vida da muchas y muchas vueltas. Entonces, si tienes una historia de reinvención, escríbenos. Esto fue Vocación sin filtro. Muchas gracias.